Cada vez queda menos para el próximo Tour de Francia y la pregunta del millón es si Jonas Vingegaard podrá plantarle cara a Pogačar en la ronda francesa. Es por esto que en el vídeo de hoy he invitado a un entrenador de ciclismo profesional para que nos explique la preparación que ha estado siguiendo en las últimas jornadas Vingegaard para tratar de cerrar la brecha de nivel que existió entre él y Pogačar en el Dauphiné. Así que hoy toca hablar de los entrenamientos en altura de Vingegaard, también de los de Pogačar y meter el bisturí en su preparación para el Tour de Francia. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. Y ¡epa, chavales! Pues tenemos nuevamente a Miguel Ángel Sáez en el canal para hablar de entrenamientos, porque esto es ahora Vox Populi, cara el Tour de Francia. Estamos a pocos días vista de la carrera y hablaremos del nivel de Pogačar, de Vingegaard, cómo han entrenado, cómo también preparan acontecimientos como el Tour, donde hay muchísimo calor. Miguel Ángel, te veo fino, ¿eh? Te veo fino para ir al Tour de Francia. Bueno, con el calor siempre vienen, vienen las finuras, ¿no? Que se dice en ciclismo. Así que, bueno, bien, estamos bien, montando visto lo que podemos y expectantes, como tú dices, pues para ver la cita del año, el Tour de Francia, con las Hmm. espadas en todo lo alto, en esa batalla ahí sin cuartel, Vingegaard, Pogačar. ¿Crees que habrá igualdad o que Pogačar destrozará una vez más el Tour de Francia? Iremos viendo a medida que vaya avanzando la charla, ¿eh? Pero hablar de igualdad parece un poco complicado viendo la trayectoria meteórica de Pogačar el año pasado y sobre todo la confirmación de ese meteorito, ¿no? en esta temporada 25, viendo cómo ha sido la primavera de Pogačar, una exhibición total en todas las competiciones en las que ha corrido sin excepción. Y Vingegaard es un poco, creo que lo que la mayoría de aficionados y de gente que observamos el Mm. ciclismo es un poco cuánto se puede acercar Vingegaard a Pogačar en ese Tour de Francia y se puede acercar lo suficiente como para que veamos una guerra de tú a tú o, bueno, o quizás no va a ser suficiente, ¿no? No sé qué sensación te da a ti. Ahora vamos a ir profundizando en algunos temas del entrenamiento, el calor, sobre todo Mm, también quiero hablar de la resistencia, porque lo que veo por parte del Visma es sobre todo mucha esperanza en los 21 días del Tour de Francia, porque en el Dauphiné, por ejemplo, vimos que a la que ponía el acelerador a fondo Pogačar en algunas ascensiones explosivas, estos 20 minutos creo que me salía en redes sociales a casi 7,8 vatios kilo de Pogačar, Vingegaard explotó. Pero Richard Plugge, que es el mandamás de Visma, ha hecho ya algunas declaraciones en los últimos días, ahora que se acerca el Tour, hablando de quizás en estos días brillantes de Pogačar el objetivo debe estar lo más cerca posible, pero el Tour son 21 etapas y creen en la capacidad de recuperar de Jonas Vingegaard, que en 21 días ellos siguen pensando que Vingegaard puede batir a Tadej Pogačar. Bueno, esto puede conectar con lo que incluso ya comentamos en algún vídeo anterior, si recuerdas que Ujú, hicimos desde atrás, en cuanto a las diferencias, más que en valores absolutos, en el perfil fisiológico de un corredor y otro, de estos dos supertalentos que, ujú. que hoy en día dominan el ciclismo de las grandes vueltas, ¿no? Y es que es evidente que Vingegaard tiene un perfil más endurance, más de resistencia, Sí. digamos que va a un ritmo muy alto y tiene una gran capacidad de sostener ese ritmo durante mucho tiempo, un ritmo muy asfixiante Mm. en grandes puertos y en el día a día. Es decir, digamos que por su perfil, la tercera semana sería una buena semana para él, porque soporta mejor el paso del tiempo y de la fatiga. Pogachar, es que me resulta incluso un poco ridículo decir que es su punto débil, porque parece que Ya, no, Pogachar no, 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 no. no tiene puntos Era, débiles. quizás era su punto más vulnerable, Sí, pero lo ha solidificado en las últimas temporadas, porque por ejemplo el sí. año pasado, es que claro, hablar de que el punto débil, hablábamos de Pogachar, podían ser los puertos largos, el Mm, gran desnivel acumulado, que mm. no era una elucubración nuestra, sino que las veces donde Vingegaard había roto a Pogachar había sido en la última semana de Tours de Francia, después de jornadas de mucho desnivel a puertos de mucha altura con desnivel acumulado. En este tipo de factores, en Col de la Loze, en Mont Ventoux, había sido el único escenario donde habíamos visto un Pogačar algo más vulnerable. Eso sí, desde la pasada temporada.
Tadej ha asimilado un nivel superior y el año pasado en el Tour no tuvo ningún día donde estuvo vulnerable. En puertos cortos, largos, desnivel acumulado, era el más superior y este año la tendencia sigue siendo prácticamente la misma. Por lo tanto, quizás era su punto vulnerable, pero no sé si ya lo sigue siendo a día de hoy. En todo caso, digamos que si en algún punto pudiera flojear o pudiera claudicar Pogačar, está claro que es en ese endurance, ¿no? En Hmm. ese, Pero ya no, me parece que ya esto es claro, agua claro. pasada, ¿eh? Pero fíjate, incluso en Dauphiné, lo que hemos visto Ujú. hace apenas unos días, unas semanas, ¿no? Esos ataques que hacía Pogačar súper explosivos, Ujú. donde Vingegaard no podía responder, pero luego no explotaba, es decir, mantenía la No. distancia. Al final Pogačar se iba 200 metros, 300, de fuera, y luego ya Vingegaard iba un poco gestionando esa distancia, intentando recortarla, para la gente de que Pogačar en alguna ocasión, como incluso reconoció, pues pudiese incluso ir dosificando, ¿no? Mm. Pero realmente le hace daño mucho al principio del ataque y Sí. luego Vingegaard es capaz de no perder el control de la situación Mm. y mantener esa distancia, digamos que no minimizar los daños o el impacto de ese ataque, ¿no? Pero al menos en este año, en el pasado Dauphiné, jamás fue capaz de volver a alcanzar No. a Pogačar, porque algunas veces, sobre todo en la etapa del Telegraph, la que era más proclive para Vingegaard, muchos puertos largos, altura, desnivel acumulado, lanzó aquel furioso ataque Pogačar, que fue increíble, rompió a Jonas Vingegaard, pero estuvo en algunos momentos juntamente con Lipovic a unos pocos segundos. Yo pensé que acabaría cogiéndolo, ¿eh? Dije, vale, quizás esta explosividad tan tremenda de Pogačar no puede seguirla, pero va a afrontar la ascensión estilo Froome. Todos sabemos el estilo Froome Mm, cuando Contador, Quintana, corredores más explosivos le atacaban en alta montaña, muchas mm. veces no entraba a su juego, les daba unos metros y él sabía que su capacidad, si no me equivoco, es anaeróbica, poco a poco Sí. les iba comiendo el terreno y pensaba, bueno, quizás estos 500 metros no te sigo, pero luego el puerto es muy largo y te voy a ir cogiendo Mm, paulatinamente. Y esto es lo que hacía Froome. Creo que es lo que trató de llevar a cabo Vingegaard, pero no pudo en ninguna de las etapas del Dauphiné. Cuando Pogačar se iba, ya no lo veía hasta meta. totalmente, totalmente. Sí, veremos un poquito. Al final son todo lucubraciones. Habrá que ver lo que ocurre en el, Mm, en el día D y la hora H o la semana S, digamos, ¿no? En el Tour de Francia y viendo un poquito cómo asimila Pogačar o cómo se comporta en esa última semana. También habrá que ver claro. el discurrir táctico, estratégico de ambos equipos, cómo Mm, endurecen los unos a los otros o los unos respecto a los otros, cómo se endurecen entre sí la prueba para intentar desgastar a los equipos y a sus respectivos líderes y cómo llegan en ese sentido pues en la última semana del Tour de Francia y cómo Pogačar va a poder asimilar o va a asimilar esa semana, que viendo un poco su rendimiento bueno, es presumible como que no va a ser un gran problema para él. mm. Pero bueno, ha competido también mucho Ya. en esa temporada. Eh, Vingegaard ha competido muy poco, creo que eran entre 15 y 18 18 días días creo de que... competición en lo que va de temporada. Con lo cual, pues bueno, presumiblemente Pogačar puede llegar más cargado la última semana, pero su rendimiento es netamente superior y vamos a ver cómo discurre la partida. En diferentes entrevistas que ha dado Vingegaard últimamente, que es curioso que ha dado bastantes, un tema que hacía mucho hincapié es en el factor de la potencia. Hablaba Mm. que algo que quiere trabajar para el Tour es la potencia. Cree que si quiere batir a Pogachar, insiste en que tiene que mejorar su potencia. Cuando habla de este aspecto, ¿tú qué crees que se refiere exactamente? ¿Los vatios absolutos o a qué se refiere? No sé exactamente porque no estoy en la mente de Vingegaard cuando hizo esas declaraciones, porque el término potencia es muy genérico. Claro, es que es ¿Potencia muy en qué, genérico, por eso te digo. potencia en qué contexto? Decía, Eh, tengo que ganar potencia. Si quiero claro, seguir a Pogachar, tengo que ganar en pero potencia. Ni peso claro. ni nada, potencia. Exactamente. Potencia, desde el punto de vista un poco más general, pues ya lo vemos, ¿no? En carrera. Esa potencia que quizá le falta para cerrar el hueco que le abre Pogačar cuando ataca y de repente le mete 30, 40 segundos. Que luego, como hemos dicho, Vingegaard tiene esa capacidad de no bajar el ritmo, subirlo un poquito a poquito e ir minimizando ese gap, ese hueco y mantener esos 40, 50, un minuto, 40 segundos, 30 segundos. Y si
el puerto es muy largo o eso se Ya, produce en un contexto de mucha fatiga en la segunda o tercera semana de carrera, pues incluso Vingegaard, como hemos visto en el pasado, ser capaz de darle la vuelta a la estación y acercarse o alcanzar a Vingegaard, ¿no? Perdón, a a Pogačar. Pogačar. Pero yo creo que se refiere a esa capacidad de generar potencia en poco tiempo, altas dosis de potencia, 800, 900 vatios, 650 en 30, 40, en un Claro, minuto, en que es, intervalos que claves es de la ese golpe, ascensión eh, final. es ese Mm, golpe ujú. seco que tiene Pogačar, que creo que es lo más espectacular que tiene Pogačar y digamos que es su punto más decisivo para desequilibrar la carrera y que Vingegaard, pues evidentemente ahí no llega. Pero tú no Actualmente crees no que llega. no llegan, no porque no sea capaz de mover estos 900 vatios en una subida, sino que el problema es que cuando lanza este ataque Pogachar, Vingegaard y por supuesto los otros van más al límite que él y por eso no pueden reaccionar. No es que no tenga la capacidad de mover 900 vatios en 10 o 15 segundos, sino que en el momento donde lanza este cambio de ritmo Pogachar, no puede replicarlo porque va demasiado al límite, cosa que Pogachar no. Puede producirse por dos factores. Uno, el que tú dices, evidentemente, que la exigencia que tú Claro, comportas a tu rival es tal que lo estás bloqueando para que cuando tú ataques él no pueda responder, claro, le ¿de sacas de acuerdo? punto. Porque le estás haciendo ir muy cerca, digamos, de, bueno, su límite, su máxima capacidad aeróbica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú le pides un esfuerzo por encima de esta capacidad, él no puede responder. Su organismo ya vaya muy eficiente con acumulación de lactato, con acidosis muscular y eso limite mucho su rendimiento. Pero por otro, es que en lo que es el desarrollo puro de potencia en un intervalo corto de tiempo también se puede mejorar de forma independiente. Entonces, pueden ser los dos factores. Está claro que Vingegaard es bueno, como hemos dicho, en ese ritmo constante Mm, que obedece a su sistema cardiovascular, a su capacidad aeróbica, a esa capacidad de retrasar la aparición de la fatiga, pero en lo que él es menos bueno, siendo también un corredorazo un ciclista con muy buen rendimiento en todos los campos, es que quizá tiene menos capacidad, quizás no, respecto a Pogačar, tiene evidentemente menos capacidad anaeróbica, menos capacidad de generar energía en condiciones predominantemente anaeróbicas. Digo vale, predominantemente porque el metabolismo es un continuo donde confluyen todas las vías de forma simultánea, ¿de acuerdo? vale. Pero siempre predomina más una u otra dependiendo de la exigencia del esfuerzo. Entonces, en cuanto a capacidad de tamponar la acidosis muscular, que es cuando tú pedaleas muy por encima de lo que puede ser pues, tu FTP o tu umbral, ahí es donde Vingegaard tiene un poquito de menos rendimiento y ese poquito menos, pues en el alto nivel es un mucho, ¿no? Porque ahí es donde se puede decir una carrera como el Tour de Francia y son esos 30 segundos, 40, 20, un minuto que le puede sacar o que le está sacando Pogačar en esas arrancadas en los puertos. Entonces yo creo que Vingegaard se refería más a ese sentido a esa manifestación de rendimiento de generar mucha potencia en un intervalo de tiempo corto. Y para eso hay que atacar pues probablemente esas dos vías. Que cuando llegue el momento de dar esa potencia tú llegues más sobrado, es decir, llegues con más desahogo a Claro, nivel cardiovascular, pero por otro, en el desempeño puro de ese minuto, también dar más potencia, mejorando esas vías metabólicas que son las que permiten desarrollar esa alta potencia en poco tiempo. Y ahí creo que se habla mucho del entrenamiento en altura, todos entrenan en altura, podemos hablar muchísimo del entrenamiento en altura, bueno, es algo ya muy antiguo en el mundo del ciclismo, pero que en los últimos años ha cobrado más protagonismo. Creo que he visto que Vingegaard está entrando en Sierra Nevada, ¿verdad? no, no, Binger estuvo en Sierra Nevada antes del Dauphiné, compitió Dauphiné y desde entonces están en Tiñes, Vale, pero Visma. estuvo en Sierra Nevada un Sí, estuvo tiempo antes del Dauphiné, en prolongado. Sierra Nevada, 3 semanas. ¿Qué ocurre? Cuando uno entra en altura, lo que está haciendo es agrediendo a su organismo con una menor disponibilidad de oxígeno, que es lo que ocurre en altitud. En altitud hay menos presión atmosférica y eso hace que el oxígeno
tenga menor capacidad de difusión, de traspasar membranas, de llegar a las células. Hay el mismo oxígeno, pero digamos que ejerce menos presión, con lo cual al cuerpo le falta oxígeno, ¿no? Cuando lo notamos, ¿no? Que vamos a altitud, aunque sea para ir a esquiar, subimos las escaleras Mm, del hotel y ya nos encontramos que nos falta aire, ¿no? Esa limitación que te propone la exposición en altura hace que sea complicado entrenar a alta intensidad. Es decir, justamente lo que necesita Vingegaard, que es, o lo que él dice que quiere mejorar, o lo que debería hacer para mejorar esa potencia alta, digamos, es hacer entrenamientos a muy alta intensidad. Algo que queda seriamente comprometido cuando estás en altitud por esa limitación mm, en el consumo de oxígeno y en el rendimiento cardiovascular. Con lo cual, una opción inteligente sería dormir en altura para beneficiarte de esa mejora cardiovascular debido a esa reacción del organismo para poder adaptarse a ese menor oxígeno que le llega, pero el entrenamiento de calidad, hacerlo a nivel del mar, donde no hay ninguna limitación para poder llegar, trabajar y consolidarse en la alta intensidad. Y si la nevada es un lugar perfecto, porque puedes dormir arriba, coger el coche o bajar en bicicleta y ujú. en poquito rato poder entrenar pues a altitudes a nivel del mar o cercanas. ¿De acuerdo? Lo que no sé si podrá replicar esto en Tiñes, porque estamos hablando de los Alpes Sí, franceses. pero al final quizás en Tiñes es el periodo final ya Ya, yo creo que está desde, ya Do- afilando la desde conducción. Dauphiné al Tour, que hay un mes más o menos, o Sí, tres unas tres semanas. semanas. Seguramente el Tres periodo de semanas, intensidad debe ser Dauphiné en sí mismo. O sea, habrá trabajado la intensidad en probablemente. competición en Dauphiné, un aspecto que ha tocado poco esta temporada y ahora pues tocar los flecos finales antes de Tour de Francia. Probablemente. El estímulo más específico e intenso, probablemente el último, sea Dauphiné en cuanto a ritmo de competición puro y duro. Ujú, Después de Dauphiné requieres unos días de recuperación, no tantos como un Tour de Francia, que son 21 días, ujú, pero al final, digamos que en el contexto de una temporada, las últimas 2 semanas hábiles, porque también unos días antes del Tour ya levantas de pie para descansar, con lo cual entre la recuperación post-Dauphiné y el tapering o puesta a punto pre-Tour, que son casi una semana después de Dauphiné y una semana previa al Tour, te queda en medio una semana y media de entrenamiento no es tanto, ¿eh? efectivo, exactamente, con lo cual digamos que eso no es relevante. Pero creo que sin conocer cómo ha entrenado Vingegaard, evidentemente, pero creo que ese periodo en Sierra Nevada puede haber propiciado ese tipo de trabajo de entrenar con calidad abajo Sí. y dormir, incluso hacer rodajes no comprometedores en cuanto a intensidad arriba en Sierra Nevada. Un poco al hilo de sus objetivos fisiológicos que son como apunta o como parece apuntar de mejorar esa capacidad de potencia en esfuerzos cortos. Pero bueno, al final, como decimos, Pablo Iglesias se enfrenta a un hueso muy duro de, De de roer roer, como ¿eh? es Pogačar. Y te querría hablar, te quería comentar un aspecto que también Pogacar está trabajando, porque hablar de puntos débiles en Pogacar es algo gracioso hasta cierto punto, pero sí que estamos hablando que en las últimas temporadas, en aspectos como puertos largos, altura acumulada, es algo que ha trabajado y ha dado un paso claramente hacia adelante. Ahora estamos hablando del factor de la crono, veremos qué acaba sucediendo. Y después también un factor donde había flaqueado en el pasado, al menos respecto a su gran némesis Vingegaard, era el calor. Es un corredor Pogačar que rinde muy bien con frío y meteorología adversa. En cambio, lo ha admitido más de una vez, se bloqueaba algo más en altas temperaturas. Y hemos visto entrenar en las últimas semanas a Pogačar, no sé si te has fijado por redes sociales, con un maillot tipo este, negro, que no Mm. era el del equipo UAE, y se han elaborado muchas teorías, pero yo la que compro es que ha vestido una prenda de color negra para Ujú. entrenar lo que es entrenamientos bajo la presión del calor. Prendas negras atraen más el calor, un punto débil o donde tiene margen de mejora Pogachar, y me parece que van por ahí los tiros. ¿Has visto estas imágenes? He visto esas imágenes, lo que no sé es que si efectivamente ese maillot negro obedece a utilizar una prenda que absorba más temperatura para someterle a más calor en el entrenamiento, lo que sí es cierto es que en los últimos años ya ha tomado bastante relevancia por el mayor conocimiento que se tiene en respecto a la materia Ujú.
de lo que es el entrenamiento en calor, lo que se llama el heat training, ¿no? Y todo lo que se desarrolla en torno a eso para enfriar el cuerpo y mantenerlo en una temperatura óptima de rendimiento. Si la gente se fija tanto en las imágenes que tú mencionas de Pogačar entrenando con una prenda más negra, digamos, Sí, es que no es ni la del equipo, o sea, a mí me parece que eh, debe ser algo por ahí. sí, o incluso hemos visto, ¿no? En el Dauphiné recientemente, o en cualquier imagen de carrera donde estos maillots actualmente que son microperforados, que se puede ver se puede ver Sí, incluso el pinganillo por debajo, se puede ver la cinta de pulsómetro, vemos estos sensores de color blanco que llevan los corredores en este lado de las costillas, sí, enganchado a se la ve cinta todo, de... ¿eh? Todo. Sí, Los sí. tatuajes incluso. Exactamente. Pero vemos una piecita como esta pastilla Sí, blanca, que se coloca aquí en la cinta del pulsómetro. Suelen ser sensores que toman la temperatura de la piel, a través de la cual se calcula lo que se llama la temperatura core, que es la temperatura central del cuerpo, que es la realmente determinante para el rendimiento físico. Se tiene súper, súper controlado y hay muchísima evidencia científica sobre o alrededor de la caída de rendimiento que se experimenta cuando aumenta mucho la temperatura central del cuerpo. Al final, piensa que somos seres muy ineficientes desde el punto de vista de la termorregulación y solamente el 20% de la energía que desarrolla nuestro cuerpo, el 20% va a pedalear. El otro 80% se dedica a otras funciones orgánicas y a ¿en mantener la serio? rutina. Sí, 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 somos muy poco eficientes. Entonces, Lo que buscan que es. lo que buscan es, el entrenamiento al calor, lo que busca es que seas más tolerante a las altas temperaturas y digamos que tengas una menor caída de rendimiento ante las altas temperaturas. ¿Y esto cómo se entrena? Pues entrena con la exposición al calor. Es decir, si O quieres sea, mejorar habituándote. habituándote al calor. Bajo la solera. Sí, La pero solana. ojo, que los que nos están viendo, escuchando, no vayan ahora al cuarto de baño, enciendan la calefacción, el agua caliente y se pongan un chubasquero para tener calor, porque es más el riesgo al que te sometes que el beneficio que puedas obtener, ¿no? Hay que hacerlo de forma programada, progresiva, sistemática, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero hoy en día existe tecnología para poder medir tu temperatura corporal y poder controlar el entrenamiento y con una pauta semanal, pues hacer microexposiciones a temperatura alta para ir ganando adaptaciones. Una de las formas más prácticas es hacerlas en un rodillo, porque en un rodillo tú puedes controlar mucho mejor la temperatura del ambiente que te rodea. Cuando Claro, tú quieres entrenar a alta temperatura en exterior, bueno, ahora en verano es fácil porque, claro. claro, Estás tú a merced sales, del tiempo y que al pase una menos, nube sí. y bloquee el Claro, sol. aquí en Barcelona es fácil en verano, estás a 35 Sí, grados ya, a tiro seguro, ¿eh? pero Aquí jugamos. claro, pero si sales, claro, pero quieres trabajarlo, por ejemplo, en marzo para estar bien en junio. Eh, Claro, en marzo no puedes entrar en calor fuera, salvo que te pongas cuatro chaquetas. Pero luego, claro, ¿qué ocurre? Viene una bajada, te viene aire, te baja la temperatura, por lo cual ya no te estás exponiendo a claro, es temperatura alta. inconsistente. Coges una sombra, entonces lo mejor es hacer un rodillo, quizás con algo de ropa un poco larga y monitorizar la temperatura. Esto Lo sí que bueno da es pereza, ¿eh? lo bueno es que no es necesario entrenar a alta intensidad para aclimatarte al calor. Simplemente es pedalear a intensidades bajas, moderadas bajas, para simplemente ya hacer subir. Eso es suficiente ya para subir la temperatura core y mantenerte unos minutos o un tiempo en esas temperaturas. Y eso mejora tu tolerancia a la alta temperatura y te hace más eficiente y te hace dar más vatios en alta temperatura. No más de los que darías sin alta temperatura, en frío, sino que la reducción de rendimiento sea menor. Vale, Y si tienes que empeorar un 12%, por decir algo, a 40 grados, pues ahora a 40 grados, pues empeoras un 7%. Has mejorado un 5% en esa claro, adaptación. vale. Y esto viene, yo estuve en una charla que dio Xavier Arteche, el antiguo responsable de rendimiento, como sabéis, Sí, de que estaba Ineos. aquí en el canal alguna vez. Exactamente. Y él comentaba que por ejemplo, Ineos tiene súper controlado que los últimos Tour de Francia se están corriendo a un promedio de como entre 2 grados más de temperatura de promedio que hace 10 o 15 años atrás.
Con lo Ujú. cual, esto pues viene consecuencia del famoso cambio climático, etcétera, etcétera. Es decir, ahora los Tours de Francia se corren a más temperatura promedio durante los 21 días que 20 o 30 días antes. Con lo cual, esto es algo, es un hándicap en la que los equipos se tienen que adaptar y tienen que poner remedio, porque se sabe que a más temperatura, menos rendimiento. ¿Cómo mantienen cómo intentan reducir ese impacto de la alta temperatura? Los famosos ice shot, estas bolsitas de hielo que se ponen en los corredores aquí Ah, que se colocan aquí en que se el colocan cuello, en la parte en la posterior. chepa, exactamente. Y Xavi nos decía pues, que ahora Ineos, y creemos que equipos similares, Visma, todos los grandes equipos ya lo están haciendo, introducen una furgoneta isotermo en su flota de vehículos y en carrera llevan esa furgoneta y ese hielo lo van repartiendo a los coches de los directores para que lo puedan ir distribuyendo en carrera en las etapas de calor, evidentemente, y de montaña, que son las más críticas y son las que tienen temperaturas más altas. Entonces, por un lado, el entrenamiento en calor se entrena en casa, se puede entrenar en casa, probablemente Pogacar lo pueda estar empleando, ¿de acuerdo? Ujú. Para adaptarse mejor a altas temperaturas y luego en carrera llevan el dispositivo, esa temperatura corporal se puede monitorizar en el propio GPS, con lo cual el corredor y los asistentes pueden ver con tiempo real la temperatura del ciclista al corporal y si se aumenta mucho la Claro, si temperatura, pides aumenta, hielo ponen y remedio, la ¿no? reduces. Exactamente. Por lo tanto, detalles muy relevantes los que hemos comentado. Gracias un día más para sumarte aquí en el canal y nos vemos Venga, después del Tour de Francia para hablar del rendimiento de los corredores, quizás un vídeo antes de la Vuelta a España, donde el calor también será un factor a tener en cuenta. Ya estamos en contacto. por supuesto, gracias a ti, a todos los que nos han visto y nada, estamos en contacto y seguimos entrenando para acabar la temporada, ¿de acuerdo? Perfecto, un saludo. Venga, Chao, hasta Raji. luego. Adiós. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?